ingeniero. Eso. Entonces vamos a empezar la clase. De hoy. Y vamos a ver, bueno, antes, para hacer una verificación de la lista, tienen que abrir su cámara, ¿no? Así es. Dávalos, Roda. Eso es. Está bien. Dávalos y Dávalos, el que está en la oscuridad total. Bueno, entonces la clase anterior hemos visto uniones con perno de la forma más común que podríamos imaginarnos. Esto es lo que vimos, como para hacer un repaso, decir que estos dos pernos, si le llamamos grupo 1, y a estos tres pernos, si le llamamos grupo 2, supongamos que son el número de pernos que son necesarios para la transferencia de esta carga C a estos dos elementos, a la viga y a la columna. Entonces decíamos que en la ubicación de los elementos se ha tomado en cuenta de que la línea de acción de esta fuerza pase por el baricentro de este grupo de pernas. Lo mismo entonces en la respuesta de estos tres pernos que están trabajando a una compresión oblicua. Esto están haciéndolo para una compresión paralela a la fibra, pero esto sí es oblicua. Pero su distribución la hacemos de tal manera que el baricentro, o de la línea de acción más bien, de esta fuerza, con la línea de acción de esta otra fuerza, hay una concurrencia, y esa concurrencia entonces está marcando el baricentro de este grupo, que así lo tendríamos que distribuir, baricentro de este grupo. Cuando eso sucede, si procuramos también que esta reacción en A concurra en ese punto, vamos a entender de que es verdad la suposición de que hacemos de que esto puede considerarse como una articulación. Momento cero, sumatoria de momentos cero con respecto a este punto. ¿Mm? Y es por eso que cuando se organiza de esta manera, en el análisis, por ejemplo, manual de los esfuerzos, uno considera articulado todos los nudos, ¿no? Esa es la razón. Ahora, si hubiera alguna excentricidad en alguna de las barras, el momento también es pequeño. Ustedes van a ver eso cuando hagan uso de un programa, siempre sale algún momento, pero es muy pequeño, ¿no? Pero si se activa la condición de rotación en estos puntos de encuentro, entonces ya sale cero desde luego el momento, ¿no? Bueno, eso es lo que habíamos hecho y habíamos utilizado expresiones que definen la capacidad paralela y la capacidad perpendicular, y así lo hacíamos entonces cuando entendíamos de que la capacidad podíamos obtenerla a través de una placa también que distribuye esa carga, que lo haga a través de los pernos, como imaginándonos de que no hay contacto de esta pieza con esta otra, la
transferencia de esfuerzo se va a hacer a través de la placa, digamos. Esta es una forma de resolver el problema. Esa placa podemos disponerla así de ambos lados, o podríamos disponerla en el centro para que no se la vea, ¿no? Aquí en el centro, pero para eso tendríamos que hacer un corte aquí, ¿no? Para introducir esta placa. Un corte para introducir esta placa. Cuando está aquí en el extremo con una sierra circular, entonces se abarca hasta la extensión que va a introducirse la placa y se ponen los pernos ahí. La placa y los pernos, ¿no? Se ajustan los pernos. Y el resultado sería este. Entonces aquí la tarea es determinar qué espesor tiene esta placa. Esto lo vimos también en la clase anterior, si no lo vimos vamos a explicarlo ahora. Entonces, esta sería para la placa, ya, compresión en la placa, ¿no? Está en función del T, vean ustedes, del espesor. ¿Qué es lo que se apoya en la placa? Va a ser el diámetro por T. No es la semicircunferencia, diríamos. Eso se lo deja como por factor de corrección, ¿no? Que se toma el diámetro directamente. Diámetro por T. Y este N es el número de pernos que están favoreciendo esa conexión. Y esta es la tensión de aplastamiento que tenemos en la placa. Y de esa manera determinamos P, ¿no? O determinamos T, digamos, porque va a ser nuestra incógnita T, ¿no? Aquí aparece T. Esta expresión es lo mismo que esta otra. Cuando hablamos ya de corte para el perno, entonces estamos equilibrando esta carga, ¿no? Y su resistencia al corte. Esa resistencia al corte podemos ponerlo como 1000 kilos por centímetro cuadrado para A36, vamos a decir. Es una calidad de acero que vamos a ponerla así para A36. ¿Qué hacer? Aquí, ajá. Acero. Esta muestra la calidad del acero. Vamos a poner A36. Con esa designación significa que nuestra tensión de fluencia para este acero, así la designamos FY, que un punto en la gráfica tensión de formación, que decíamos que donde se inicia la plastificación. ¿Y qué significa este punto? Que empieza ya a deformarse sin necesidad de aumentar tensión, sin aumentar carga. Y eso sucede hasta que llega a un punto final de fluencia y empieza un endurecimiento del material, aumentando la resistencia. Sería el endurecimiento por deformación, ¿no? O sea, más resistencia toma el acero. Pero este punto, para recordarlo, es 1530. Ya en algún lado también hemos hecho uso de eso. Centímetros cuadrados, ¿no? Y otro límite es la tensión última, que se decía la máxima tensión que se logra en el ensayo tensión de formación. Y podríamos decir de que este valor toma este acero como 4080. También con estas unidades. Esas son las referencias para nuestro cálculo. FY y FU, ¿no? Aquí por eso está entrando en esta determinación de tensiones el F sub B, que aquí lo estaríamos tomando como
Voy a ponerlo esto así. Como aproximadamente, a ver si no hago un algo acá. Aquí está. Aquí vamos a poner. Voy a bajar esto ahí. Aquí está. F sub B vamos a tomar como aproximadamente esta. 0.40 de FY. Y eso es aproximadamente 1000, ¿no? Aquí este valor de 1000. Esta es la tensión al corte admisible, ya sería. Aquí vamos a poner tensión admisible al corte. Entonces, tensión admisible al corte lo estamos expresando así como estamos expresándolo en función de FY, 0,4 de FY, y este es aproximadamente 1000, ¿no es verdad? ¿Cuánto es exactamente? 1530 por 0,4. Aló, ligerón, ¿qué dice? ¿Cuánto? 612 kilovoltios sobre centímetro cuadrado, ingeniero. A ver, de nuevo. 612. O sea, Sí, es que creo que ingeniero es 2530 sería, ¿no? El FY. 1530, sí. ¿No Pero sería no 2530? debe salir así. A ver, hacerlo de nuevo. Con 2530 sí salen los 1000, ingeniero. Sí, es aproximadamente aquello entonces, ¿no? Y entonces, a eso se refiere este límite, entonces, que aquí este ya tiene su factor de seguridad. Esto es admisible, por eso decimos que tensión admisible del corte. Así lo vamos a poner ahí. Ingeniero, lo que dice el compañero es que el FY es 2530 Ah, ya, 2530. y ahí está 1530 Sí, y sí, por eso eso. voy a decir. 2530, yo me equivoqué acá. Ya, eso sale aproximadamente 1000, ¿no? Así es. sí, 1012 saldría entonces con 2530 la Ya, tensión estamos jefe. redondeando ahí. Ya, entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para la determinación de la capacidad por corte del elemento, que lo hacemos de la siguiente manera acá. Ya esto es repetitivo para decir que para una carga C de 1500 hicimos una determinación de tensiones, a 45 grados lo poníamos y poníamos pernos de 3 media, de odio de media pulgada, y determinamos su capacidad de ese perno de 902 kiloponios por perno para una resistencia de compresión paralela a la fibra. Para una perpendicular sacamos 597 y para el grupo entonces 1, decíamos, ¿no? Para este grupo 1, tenemos que determinar la contención de compresión paralela, y determinamos entonces ese número de pernos poniendo 1500 dividido entre 902, lo pone por perno. Y decíamos que eran suficientes 2 pernos para eso. Para el otro, para el grupo 3, o digo el 2, este grupo 2, necesitábamos 3 pernos, pero teníamos que calcularlo con compresión oblicua. Y aquí sacábamos entonces 3 pernos.
Pareciera que aquí no hemos hecho la determinación de compresión oblicua. Si la tienen ustedes, me dan el valor. O la tensión, la capacidad hasta donde podemos esforzarlo. El peso alfa sería, ¿no? Y eso es lo que repasamos de las clases anteriores. Y aquí estamos haciendo la determinación del control para transmitir esa capacidad a través de la placa, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos llamado acá capacidad de la placa. Esto en compresión. Y aquí tenemos entonces que del ancho el ancho de la placa es B, estamos considerando como B el ancho de la placa. Estamos queriendo determinar aquí a tracción cuánto puede resistir esa placa. B menos n veces D'. D' es el diámetro del hueco, que lo consideramos así. O este es 1/8 de pulgada. Esto ya viene de mucho más antes. Ya hemos visto eso, estamos haciendo un repaso simplemente. Y N sería el número de pernas, ¿no? Y la tensión de tracción la estamos poniendo como 1400. FT, tracción admisible sería esta. Método de tensiones admisibles. Sería como 0,6 de FY. FY 2530 para FY. A ver, aproximadamente debe salir 1400, ¿no? Para redondear. Sí, ¿Qué dice 1518. Gómez Aravilca? ¿Está bien? Estoy viendo, ingeniero. Estoy un poco atrasado. Ya, entonces vamos a aceptar que ese va a ser nuestra tensión de tracción. Si es que la sometemos a tracción a esa pieza, entonces necesitaríamos, dice, un T de 0,61. Cuando es corte, estamos aplicando ya lo que hemos visto antes, la tensión de 1000. Cada perno, entonces, tendría dos áreas de corte, porque es de un lado y del otro, ¿no? De un lado y del otro hay dos placas, entonces tenemos dos áreas de corte resistentes. Aquí lo vemos. Una, dos. Estamos hablando de un perno, ¿no? Por perno. Una y dos. Y de esa manera sale entonces 0,3 de centímetro. Dice, 3 milímetros sería nuestra placa necesaria. Y este es otro control por aplastamiento. ¿Qué significa eso? Que el hueco puede agrandarse, por ejemplo, por la compresión, y en lugar de ser una sección circular, se vuelve una sección elíptica, agrandada, y no queremos llegar a esas situaciones, ¿no? Por eso ponemos una tensión de aplastamiento igual que la del corte, aquí está, 1000, y determinamos entonces para esa situación qué espesor también necesitamos. Son dos áreas de aplastamiento también. Y sale 0,3 también, confirmando entonces la placa tendría que tener 1/8 de pulgada, que si quieren transformarlo eso a pulgada, para espesores comerciales sería 1/8 de pulgada.
1/8 de pulgada. Ahí termina ese cálculo. Y ahora vemos otra disposición que nos puede interesar para lo que significa ya un corte excéntrico, es decir, cuando hay momento, ¿no? Este otro era una acción directa nomás, porque la carga se transmitía sin generar ningún momento en el encuentro de la línea de acción de las fuerzas. Es lo ideal, decir, ¿no? Entonces acá nos vamos a referir al corte excéntrico, cuando hay un desplazamiento, ¿sí? ¿no? De desplazamiento de la carga, va a provocar entonces, por ejemplo, que querramos determinar para este número de pernos, 3 pernos, la solicitación en el perno más crítico. Entonces, debemos conocer la posición de la carga y si hemos propuesto 3 elementos, podemos calcular a qué distancia lo vamos a ubicar, dependiendo de la dimensión también del elemento que recibe esa carga. Y cuando es así, entonces queda determinado el valor de E, que E es la excentricidad. Entonces, determinado eso, nosotros proponemos la distribución está considerando las especificaciones que tenemos para esa distribución, como ser, por ejemplo, 3 veces diámetro como mínimo, ¿no? Entre pernos, para que no se para que no interfieran la cabeza del perno con la otra cabeza y la llave, ¿no? La llave que necesitamos para ajustar los pernos. Entonces, 3D es cómodo, pero es como mínimo, ¿no? Por otras razones, entonces podemos espaciarlo más. Si tenemos espacio, mientras más espaciado esto tenga, menos fuerza va a recibir cada perno. Entonces, podemos extendernos, a decir que el espaciamiento de perno horizontal sea mayor a D, 3D. Entonces, conocemos, estamos proponiendo un diámetro, vamos a saber entonces cuál es el espaciamiento mínimo y cuánto sería el máximo de acuerdo al tamaño de la pieza. Supongamos que sea así 3, ¿no? Y hemos propuesto que sea B esta distancia y que sea A esta otra distancia. Entonces, como forma un triángulo acá, y por otro lado, como por razones prácticas, vamos a tener que poner el mismo diámetro para todos, es decir, buscaremos el más solicitado. En este caso, este diagrama que tenemos acá muestra las reacciones del perno cuando esta carga se aplica. Entonces, dibujamos eso, ya lo hemos hecho en la clase anterior para dos pernos. Aquí ya se va complicando el asunto, desde luego, ¿no? Pero es cuestión de diagramar esto para darnos cuenta cuál es el perno más solicitado. Cuando escogemos este perno que está cercano a la carga, la derecha, por ejemplo, y resolvemos para el momento, que este momento P por E sea igual a la fuerza F1 que va a aparecer para este, y la distancia D1 generan también un momento resistente, ¿no? Entonces, momento solicitante sería P por E igual a F1 por D1 más F2, por este también contribuye, ¿no? Más F2 por D2 más F3 por D3. ¿Qué es este punto tan importante para nosotros que sería el baricentro del grupo de elementos resistentes? Y si es un triángulo, así como tenemos acá, se entiende que el centro de gravedad de un triángulo está a 1/3 de esta altura, ¿no es verdad? Entonces es fácil ubicarlo, fácil identificarlo y determinar sus coordenadas. Por ejemplo, para este sería X1, Y1, para reemplazarlo en función de la coordenada
X1 y Y1, el valor de D, de la distancia. X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado es D1 al cuadrado, ¿no? Hacemos desaparecer ya D y lo dejamos en función de X y de Y para 1. Y de esa manera, entonces, en la sumatoria de estas fuerzas, de estos momentos, puede ser la clave para determinar entonces los valores de F1, F2 y F3 que nos falta el corte, la respuesta al corte que provocan. Este P está provocando entonces un corte acá, FB, FB, para todo por igual, decimos. Esa es la otra condición, que todos los pernos reciben por igual, se distribuyen el corte por igual, ¿no? Se reparten, dirían, por igual el corte. Y si es así, entonces ponemos que FB, FB y FB acá. Y eso es lo que tenemos que componer. Esta parte azul con este F sub B son la respuesta. Uno, al momento sería este azul, al corte sería este FB, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Para sacar la resultante F sub R1 sería acá, F sub R1. Entonces, no podemos hacer la composición así directamente y lo proyectamos, ¿no? Proyectémoslo en X, proyectémoslo en Y, ¿no? F1 de Y, F1 de X aparecerán para reemplazar a la parte azul, pero ahora sí podemos ya hacer la composición. Quiere decir que F1 de Y y F sub B son colineales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se pueden sumar estas dos, ¿no? Si tienen el mismo signo, entonces sumamos los dos. Y si están diferenciados así como esto, los restamos, ¿no? Entonces, tenemos una componente en Y, tenemos una componente en X. En Y, agravada por el corte, estas son las del momento que aparecen, se agrava entonces con el corte, pero hay que determinarlo de esa manera. Y eso le ocurre a este, ya tenemos entonces un FR, ¿no? Acá no va a haber necesidad de analizarlo así numéricamente, si gráficamente nos está diciendo de que hay dos valores que se restan. Entonces este va a ser una resultante menor, ¿no? Porque este valor de F lo conocemos también. Si enseguida vamos a ver de qué manera vamos a conocer estos valores de F1, F2 y F3. Entonces son determinados, quiere decir. Y en este último, en el de abajo, aparece esta fuerza y aparece el cortante, de luego, que vamos a componer. Esta y esta nos dan una resultante, que sería así la resultante acá, que hay que compararla con esta, y hay que compararla con esta que saldría acá, ¿no? Y vamos a tener la sorpresa de que esta es la más determinante, ¿no? La más importante. Esta que está más próxima a la fuerza P, ¿no? Veamos que acá, así de esa manera. Ya, y entonces eso es lo que se ha hecho para determinar finalmente la fuerza que aparecen por el momento, ¿no? Este es el momento solicitante y este sería el momento resistente, ¿no? La fuerza que van apareciendo por su distancia, eso le estamos llamando momento resistente. Y como tiene que haber el equilibrio, momento resistente va a ser igual al momento solicitante, dice, ¿no? Cuando despejamos esto, para ya las proyecciones, vean que aquí sin necesidad del ángulo vamos a trabajar con coordenadas nada más, ¿no? Porque las coordenadas van a definir ese ángulo. Entonces, resulta que nuestra expresión final va a ser esta, si ustedes hacen uso de la sumatoria de estas distancias al cuadrado, van a ser entonces esta expresada de esta manera, ¿no? Cuando es F1 de X, por ejemplo, F1 de X,
que quiero determinar directamente, F1 de X, ¿no? Dice que va a ser igual al momento multiplicada por la coordenada Y que le corresponde. Cuando es la proyección X, entonces el momento que es P por E y multiplicado por Y sub 1. Cuando X es Y sub 1. Este sería Y sub 1, este sería X sub 1. Y así se facilita entonces la determinación de las proyecciones, diríamos, ¿no? De la fuerza F azul, F1 azul, en su respectivo eje, y FY, y FB lo sacamos como P dividido entre el número de pernos, ¿no? Y de ahí sacamos una resultante de tensiones. ¿Qué va a ser esa resultante de tensiones? Va a ser su proyección horizontal, que la tenemos, más la proyección vertical sumada a F sub B, todo eso al cuadrado. Eso es lo que dice aquí. Y raíz cuadrada de eso, ¿no? Y se reduce entonces a esta que tenemos ahí. Y así podemos calcular entonces nuestro esfuerzo en el caso de ese sistema de fuerzas que están apareciendo ahí. A ver, vamos a ver si tenemos por acá algún ejercicio para hacerlo. Así es. Este, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hacer para nuestros datos aquí. Ya. ¿Cuáles son los datos acá? P dice 500 kilogramos, excentricidad 2, o sea, 20 dice acá. El diámetro que vamos a utilizar es media pulgada. La separación A es 15. Estamos haciendo para esto, ¿no? Y después vamos a hacer para cuando tenga 4 pernas. Esto para compararlo entonces, ¿no? En el planteamiento más sencillo, diríamos. A ver, ¿cómo haríamos para aplicar en este caso sencillo ya esta nueva forma de encarar nuestro resultado? O digo, nuestro problema. Vamos a irnos acá. Ustedes van a ir calculando. Estamos haciendo para el primer caso, distribución vertical de los pernos. Y estamos haciendo para estas dimensiones 1,27. Vamos a ponerlo acá. Diámetro igual a 1,27. Diámetro igual a 1,27 centímetros. Ya. Y la distancia A dice, pongámosle nosotros el valor que nos interesa, que sea 20, por ejemplo. 20 centímetros. ¿Cuál sería la distancia mínima para esta? Vamos a comprobarlo. Y la carga P es igual a 500. Y la excentricidad también la damos, ¿no? Excentricidad igual a 20 centímetros también vamos a poner.
Ingeniero, una pregunta. Ya, espérese un ratico, un ratico. Voy a corregir esto. A es 10 centímetros, P 500 y E es 20 centímetros. Ya, ahora sí. Ya puede preguntar. ¿La excentricidad es la distancia que hay entre la carga y el eje del perno? Claro, estos son los datos ahora, ¿no? A 10 estamos poniendo. Excentricidad, conocida también, 20 centímetros, coincide con esta posición de perno, dice. Y entonces, este es conocido, esto es conocido, y P es conocido. Lo que queremos determinar es cuánto es el valor de la fuerza resultante acá, ¿no? En este perno. En Ah, este caso, gracias. para dos pernos sería la carga dividido entre 2 sería el cortante, ¿no? que tenemos. Pero lo que queremos es aplicar y a esto ya lo hemos hecho de otra manera, así en forma directa, ¿no? Entendiendo que es sencillo este problema, pero ahora lo estamos queriendo hacer por nuestra fórmula, ¿no? ¿Qué decía esta fórmula? Aplicando, ¿no? Porque nos va a servir para cuando sea más complejo el problema. Entonces, ¿qué decía nuestra fórmula? Que teníamos, no sé si está por acá, aquí está, ¿no? Aquí, que F1 de X lo determinamos así con el momento, multiplicando por Y, su coordenada Y, y la sumatoria de las distancias al cuadrado. Y entonces eso es lo que vamos a aplicar acá para ver que posteriormente, cuando sea más complejo, nos favorece el hecho de tener una expresión que incluye toda la determinación de la fuerza en función también de las coordenadas que lo posicionan a ese elemento, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero entonces uso de esta primera expresión. Vamos a copiarla a las dos para tenerla ya toda más bien. Para tenerla junta. Acá, en nuestro ejercicio. Este es el primer ejercicio. Entonces, sería determinar la fuerza que, en este caso, ¿no? Que induce este sistema de fuerza como resultante. Y le vamos a llamar FR1, le vamos a llamar. FR1, F sub R1. Esa es la fuerza resultante que queremos para dimensionar nuestro perno, ¿no? Eso es lo que queremos. Igual, eso es lo que estamos buscando. Como respuesta, dice, determine ese valor. Eso es. Y estamos entonces con este primer problema. Más adelante está, ¿no? Este primer problema. Ya está. Y entonces aquí vamos a poner FR1. Entonces aquí vamos a agarrar este perno 1, dice. Y vamos a decir entonces que F1 de X, porque ya está, tenemos que sacar acá hay proyecciones, ¿no? F1 de X es igual a que, no vamos a escribir mucho porque es muy sencillo este. Simplemente vamos a indicarlo así. F1 de X. Estamos queriendo sacar cuánto va a ser la proyección horizontal de esta fuerza que está solicitando el perno 1.
F1 de X, ¿a qué sería igual? Al momento, decíamos, ¿no? Al momento, multiplicado por la coordenada Y, que lo identifica. ¿Cuánto sería Y? Acá sería Y, desde el baricentro. Entre la sumatoria y la distancia al cuadrado, ¿no? X1, no hay, solamente hay Y. Y1 al cuadrado, Y1 al cuadrado. Pero es para este solo que tenemos que tener, entonces sería Y al cuadrado, aquí, Y1 al cuadrado. Entonces sería así, momento es fuerza, que es 500, multiplicado por 20, no le estoy poniendo las unidades porque nos va a demandar más tiempo. Ustedes son capaces de hacer uso de su imaginación. Entonces abajo dice la sumatoria. A ver, voy a preguntarle a García Huancota, ¿cuál sería el término que pongo aquí abajo? Acordándote ya de la fórmula, ¿no? Y lo que hemos hecho arriba es M1 por Y1. Digo M por Y1. Y aquí abajo tenemos que poner la sumatoria de las distancias al cuadrado. ¿Qué distancia sería? A partir del baricentro, ¿no? Del baricentro al elemento, al perno. ¿Cuánto tengo que poner? Así es, por ejemplo, para este, ¿no? Ah, me olvidaba decirle también que aquí, si aparece el F1 que provoca este momento, hay que ponerlo a 90 grados con la distancia. Esa es su línea de acción de esa fuerza, ¿no? Aquí podemos hacer entonces esa indicación para tomarlo en cuenta, ¿no? Tienen que ser a 90 grados. Aquí está. Esta es 90 entonces. La azul, ¿no? La parte azul. Aquí 90 también con esta. Aquí está. Y aquí 90 también. Ya sale en forma automática ese 90. Ya está. Entonces ahora haciendo volar la imaginación. Aquí. Estamos en este problemita. Aquí. Ya. ¿Cuánto sería en el denominador entonces? Dividido entre cuánto sería. ¿Cuál término desaparece aquí? ¿Qué dice Ligerón? El X aparece. El X es 0, porque imaginémonos el baricentro hay que sacar acá de esto. Esto conocemos, ¿no? Es 10. El baricentro a este perno, la distancia, o digo, la coordenada que queda es Y, entonces. Y va a ser entonces, ¿cuánto en numérico? El valor numérico, ¿cuánto sería este ligerón? Sería, el Y sería 5. 5, entonces 5 por 5, ¿no? Sí. 25 entonces sería ahí. Y ahí tenemos entonces el valor de F1, que sería F1 de X ya. Porque no hay más, dice. ¿Cuánto es ese valor? Ya tiene que ayudarnos también Claudia Paz y Montaño, tiene que aparecer en imagen. Para que sepa que están colaborando. Sería 400. ¿Quién confirma? ¿Ligerón confirma?
Sí, ingeniero. ¿Cuánto le dijeron? 400 caballitos. ¿Así? Si es así, entonces sacamos, tenemos un F, ahora sacamos el F1 de Y, estamos proyectando entonces, estas ya son las proyecciones de la fuerza resultante, ¿no? O digo, de la fuerza que induce el momento, más bien. ¿Cuál sería el valor de F1 de Y? Si es que tenemos acá, va a tener que ser el momento por la coordenada X en cuestión y dividido entre el mismo valor de sumatoria que tenemos por debajo. ¿Cuánto vendría a ser aquí entonces para reemplazar? Ahora nos colabora Segovia, Olivera, Katia. ¿Cuánto sería acá este valor? ¿No? Momento sigue siendo entonces 500 por 20, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? Katia. El momento es 500 por 20, dice. F1 de X ya hemos sacado acá este valor. F1 de Y es el que estamos sacando. A ver, ligero. No hay F1 en Y, ingeniero. ¿No lo determinaste todavía? No. Estamos usando la fórmula de arriba, ¿no? La de F1 en X y F1 en Y. Cierto, a ver, un ratico. Vamos a poner aquí para que se den cuenta también. El F sub B, ¿cuánto sería F sub B? El corte. 250. 500 entre 2. 250, ¿cierto? Pero vamos a ponerlo así. 500 dividido 2. Ahí nos vamos a dar cuenta. La proyección en Y para el momento será, aquí a la vista está que tendría que ser 0, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esto induce aquí a un par de fuerzas en X, que es el que equilibra este momento. Y FY sería. Esto sería 0, ¿no? Yo lo que le pedía era que demuestren que es 0 ahí. ¿Por qué es 0? A ver, vamos a ver aquí. Aquí tenemos eso. Aquí lo tenemos en gráfico. Más arriba. Ahí sería. Ahí sería. Es útil en diagrama de fuerza. Acá. Así que para equilibrar esto, va a aparecer acá una respuesta al momento que haga que la sumatoria de los momentos sea 0. Entonces, este necesariamente tendría que ser así. Así en esa dirección.
Así es. Y ahí, y acá necesariamente tendría que haber la respuesta para el momento, así. Así es. Y como esto queda definido, este es el momento resistente, este es el momento solicitante. Pero para equilibrar el momento no aparece aquí la fuerza Y, ¿no? Vean ustedes que no aparece entonces. Entonces aquí, ¿por cuánto es lo que tengo que multiplicar acá? Este valor está bien, les decía, ¿no? Aquí, para que salga f de 0, ¿cómo sería la expresión que define entonces? Vamos a ponerle aquí ahora esta. Estoy admitiendo alumnos. Y vamos a poner el corte. Este F sub E. Estamos repitiendo lo que hemos hecho más antes, pero es para que quede claro. Este y este el corte. Son las respuestas que estoy graficando aquí. Entonces, estos negros son los cortes, valores de corte. Y este sería la respuesta al momento inducido. Pero para el momento no aparecen acá fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que, en la aplicación de nuestra fórmula, qué tiene que ser 0 para que no haya momento contribuyente de la resultante en Y? Eso es lo que estoy diciendo. Esto lo hemos puesto para ayudarle, ¿no? Alguien puede decir entonces, El X, ingeniero. ya. Cuando ponemos entonces, dice aquí, cuando ponemos F y X es igual a 0, pues, ¿no? Y entonces da 0. Ya no habría necesidad de explicarlo más. Pero cuando se trata de determinar entonces ya un ejercicio más complejo como este, ya es útil entonces esta expresión. Vean aquí que es muy sencillo imaginarse, ¿no? Directamente equilibrando momentos y haciendo la determinación de los resultantes, ¿no? Pero la resultante entonces aquí sería ¿cuánto? F1 resultante podríamos poner. ¿A qué sería igual? Me dictan, por favor. A ver, ahora Segovia tiene que reivindicarse. ¿Qué me diría? Dígame, ¿cómo expreso esto? ¿Cuánto es este valor de F1 de X, Segovia? Si está atendiendo aquí el problema, aquí estamos sacando una resultante. Y esa resultante la vamos a poner con azul o con otro color. Aquí vamos a ponerle otro color a ese resultante. Ya, verde le vamos a poner. ¿Cómo va a ser esto? Si lo llevo acá, entonces la resultante va a ser para arriba así. Esa es la verde que estoy haciendo acá. Esa es resultante. ¿Cuánto es Segovia? ¿Cuánto es F1 de X? Es cuestión de mirar nomás acá. F1 de X era 0, ¿no es verdad? No es 0, es 400. ¿Qué nos dice eso? 400 al cuadrado más este otro. Pero aquí F1 de
Y no aparece. Entonces, más 250. ¿Qué me falta ahí, Segovia? La compañera dice que su micrófono está desactivado. Que lo active usted, dice. Ya, me falta aquí elevado al cuadrado, dice, ¿no? Pitágoras, ¿no? Al cuadrado y el cuadrado. Y raíz. Ya me está costando esto, pero va a valer la pena. Ponerlo así para que tenemos varias maneras de expresarlo, ¿no? Así podíamos expresarlo también. Creo que está bien. ¿Cuánto sale? Ahora Segovia, a ver, al calculadora. Aplique su calculadora. ¿Cuánto sale de Segovia, Olivera, Katia? ¿Cuánto sale Ligerón? 471.7. ¿Cuánto sale? Ahí vamos a confirmar ese resultado. Saavedra. Sí, también ingeniero, lo mismo que ingeniero. ¿Y qué pedías? Sabe lo mismo, ingeniero. 471,60. Ahí vamos a ver quiénes están trabajando. A ver. Paz, Quispe, son los que están colaborando. Caño, Cano, Núñez, ¿está bien? Dávalos, no aparece. Taborga. Taborga, confirma el resultado. ¿Cuánto es el resultado final? Sí, sale 471.69, pero redondeando es 471.7. Ya, y Cano, ya. Ahora háganlo ustedes así directamente. Ya hemos hecho este ejercicio antes, pero por otro método, ¿no? Ahora háganlo aplicando este resultado. Vamos a ver si sale lo mismo o es diferente. Y después pasamos ya a este que es más complicado.
¿Cuál sería B ahí, ingeniero? Siguen los mismos datos, ¿no? Sino que la posición esto, A es 10 centímetros acá. Siguen los mismos datos. Ya, a ver, le pregunto a Ligerón, ¿será así el diagrama de fuerza? ¿Está de acuerdo? No, ingeniero, No, ¿no? porque ¿Qué está mal ahí? el momento lo está Eso, sumando. Habría ahí se da cuenta uno que un error ahí, pero porque el momento tiene que equilibrar a esta. Este hace girar así, este está haciendo girar así, no puede ser, la fuerza reactiva estamos poniendo acá. Entonces está mal, dice. La, la parte roja tendría que ser a la inversa para que equilibre aquí. Ya, entonces ahora sacan ustedes ya. Esta era
una ayuda a memoria. Dice. Ustedes ya determinen el otro valor. Y yo creo que va a estar bien lo que van a hacer ahora. Y vamos a ponerlo acá. Este es para 1. Para el primer caso, ¿no? Ahora vamos a poner aquí abajo para el segundo caso. Ya, ¿cuánto resultó? García Juan Necota, ¿cuánto resultó? Una de las fuerzas es 400 y la otra. Son fuerzas colineales y así debería salir, ¿no es verdad? Aplicando la fórmula, ¿no? Ahora vamos a hacer este ejercicio aquí. Y lo vamos a hacer más ordenado ya. Ingeniero, buen día. Le habla Dorado. Yo entré un poquito tarde y no difícil que aporte algo, pues no entiendo nada. Ahorita, si me podría explicar una breve explicación rápida de lo que es el tema, por favor. Ya estamos queriendo aplicar una solución que nos permita resolver problemas más complejos. Es decir, que lo que habíamos hecho en la clase anterior resultaba muy obvio para lo que significan los equilibrios de fuerza y de momento en un problema así como este. Y aquí lo hemos repasado ya con la fórmula que estamos utilizando. ¿Cuál es esa fórmula? Esta. La proyección en X de la fuerza va a ser cuando estamos equilibrando el momento, ¿no? El momento por la coordenada Y en cuestión
sobre la sumatoria de las coordenadas que aparecen para identificar ese terno. Igual para Y, cuando es Y, la proyección es el momento, pero multiplicada por la coordenada X, y lo mismo entonces la sumatoria de las coordenadas. Y también interviene para el equilibrio de fuerzas verticales igual a 0, la carga dividida entre el número de pernos nos va a dar el valor del cortante F sub B. Tenemos que hacer esa composición, dijimos, estamos aplicando entonces esta fórmula ya como resultante, ¿no? Y así es que estamos en eso aquí. Para esto ya hemos hecho la aplicación de la fórmula y resultaba este valor de 472. Ahora resulta esto de 400 más 250, 650 kPs. Porque son fuerzas colineales las que intervienen ya acá. F sub B es así, y la componente del momento también es así. Por eso se suman ambos. Eso hemos hecho esa aplicación, pero ahora vamos a hacer una aplicación más compleja, así como esta, ¿no? Para ver cuál es el perno que va a definir nuestro cálculo. Aquí no podemos decirlo a priori cuál es si no hacemos una distribución de fuerzas que ya hemos ido viendo nosotros anteriormente, decíamos, ¿no? Por ejemplo, este de 3, decíamos, ¿no? Va a aparecer una componente del momento para equilibrarlo con el color de azul, que sabemos que vamos a trazarlo así, si unimos esta línea del baricentro con el baricentro del elemento, baricentro del grupo con baricentro del elemento, trazamos una perpendicular y va a ser esa la dirección que tome esta fuerza reactiva del momento. Y esto vamos a ponerlo así como 90 grados con esta dirección. Pero ¿qué va a hacer F1? Decíamos, ¿no? Para que podamos ya hacer la composición más directa, no nos va a interesar determinar F1, sino su componente F1 de Y, F1 de X. Y la resultante finalmente que nos interesa es FR, la roja. ¿Qué va a ser? Esta más esta al cuadrado, más esta al cuadrado. Eso es lo que tenemos acá. Para explicarlo de otra manera. ¿Qué tenemos, no? No, más arriba. Y eso es lo que estamos aplicando ahora. Esta. ¿No? Esta fuerza. Entonces vamos a aplicarlo ahora para un ejercicio de 4 pernos. A ver, ¿dónde vamos a hacerlo esto? Y ustedes cuando sean de 3 van a saberlo hacer con mucha más facilidad. Corte excéntrico, vamos a abrirnos un campo por acá. Y aquí mismo. Ya. Teníamos los datos por acá. Aquí están. Con estos mismos datos, pero ya esta vez vamos a decir que son 4 pernos. Aquí. A también. A acá. Vamos a poner también A aquí. Pero son 4 pernos. Este es otro problema ya. Este vamos a decir que para corte excéntrico. Y este es el ejercicio 1.
Esto es lo que hemos hecho. Ahora vamos a hacer otro. Este va a ser el ejercicio número 2 para corte excéntrico también. El ejercicio que sería el 1, el 2, el 3. Ejercicio 1 y 2 vamos a poner aquí. Y este sería el 3. Ejercicio número 3. ¿Y qué sería? 4 pernos vamos a poner. El ejercicio número 3 sería 1, 2, 3. 4 pernos resistentes. Vamos a decir. Ese va a ser de 4 pernos. Entonces. Estamos refiriendo a esta. Y A vamos a poner lo mismo que antes. 10 centímetros. Y E también lo mismo. Para compararlo simplemente. ¿No? 20 centímetros. Con eso está identificado nuestro problema. Es el mismo ejercicio este. Nos falta P, ¿no? 500. Ya. Entonces determinemos cuál es la solicitación del perno más solicitado, vamos a decir aquí. Se determina el diámetro para ese y se repite para los demás. Ahora sí. Vamos a agrandar esto para que no hagan tanto esfuerzo visual. Creo que está bien. Entonces, y vean que acá entonces va a ser algo parecido a esto. En nuestra determinación, ¿no? Hacemos los gráficos así que los que van a aparecer ahí. Y vemos, de esta manera vemos cuál va a ser el más solicitado. Entonces yo preguntaría acá, ya con ese antecedente, ¿cuál sería el perno más solicitado de este grupo? Ustedes van a identificarlo con facilidad seguramente. Rodrigo Serrano diría, ¿cuál de ellos sería el perno más solicitado? Si aquí es A, E conocido, P conocido, queremos saber la resultante en uno de los pernos que lo identifiquemos que es el más solicitado y vamos a repetirlo para además los diámetros del perno que estamos dimensionando. ¿Cuál le parece de Rodrigo? ¿O cuál sería el primer paso que demos? ¿Qué dice Dorado Torres? Dorado. Rodrigo, ninguno contesta. La verdad que no sé, general. ¿Qué dice Ligerón? A ver, ayúdenos, Ligerón. ¿Cuál primer paso, Ligerón? Habría que hacer su contraparte del momento, pues, ¿no? Graficarlo. Ya, entonces, lo primero que hay que hacer es imaginarse aquí dónde está el baricentro del grupo, ¿no? Y sabemos que va a estar aquí en el centro porque es simétrica la distribución. A estamos poniendo aquí, aunque no lo hemos escrito acá, pero A también es. Entonces, el baricentro de acá. Eso es lo primero que debemos
hacer para tomar la referencia del caso. Entonces vamos a ponerle ese eje aquí, baricéntrico. Ahí. Y vamos a hacerlo así. Ahí. Y ahí. Ese es el baricentro. Este es el origen de las coordenadas que podemos llamarle cero acá, ¿no? Pero está una separación E que nos da la excentricidad. Y ya podemos identificar ahora por coordenada estos elementos. Si le llamamos 1, 2, 3, 4, ¿cuál será el perno más solicitado? 7, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el perno más solicitado? Freddy Ruiz Camacho. Núñez Saavedra Brenda. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de ellos es? El 1, ingeniero. ¿Cuál de los 4 es? Si llamamos así, 1, 2, 3, 4. El 4, ingeniero. El 4 está diciendo Dorado. Rodríguez Serrano, ¿qué dice? El 3. El 3. ¿Qué diría Ligerón? El 1 y el 4. El 1 y el 4, dice. Bien. Seguramente si hacemos el equilibrio de fuerza, va a ser el 1 y el 4. ¿No? Entonces vamos a tomar el 1 entonces para determinar que la fuerza que solicita ese perno y nos va a servir para distribuirlo, o digo, para determinar el diámetro de los restantes también. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Vean que aquí va a ser más importante ya la aplicación de la fórmula que hemos visto anteriormente, porque ya intervienen varios pernos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a interesar? La resultante 1, dice, ¿no? La fuerza 1 en X tendríamos que sacar primero. Y luego la fuerza 1 en Y, las proyecciones son estas, ¿no? Y finalmente la fuerza de corte. Eso es lo que debemos sacar, ¿no? Ya, F1, ya los valores numéricos me van a decir para no estar escribiendo fórmulas. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula para que se la graben en su imaginario? A ver, vamos a quitar, ¿no? Esta es para F1 de X, para F1 de Y, no cuesta memorizarla, y para F de corte, y la resultante que es Pitágoras nada más, ¿no? Ya, entonces tenemos aquí. ¿Qué debo poner aquí para determinar F1 de X? Vamos a hacerlo esto y después me van a dictar ya ustedes el resultado nomás acá. F1 de X, ¿cómo tendría que hacerlo, Ligerón? Hay que poner el momento Ya, 500 por la excentricidad 20 ¿por cuánto? Pero 500 ¿por cuánto? por 20. Ah, ya, por 20, sí. La excentricidad 20 centímetros por Por el Y. El Y sería 5 centímetros. ese. Cuando es X, dice aquí, el Y es 5 centímetros, ¿cierto? Y abajo, entonces, ¿qué ponemos ahora? La sumatoria de las distancias, ¿no? Dice. Sería X al cuadrado sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Cuántas veces? Serían 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 4 veces eso. 4 veces, eso es. Vea que lo tiene claro el panorama, entonces. Ingeniero, ese 4 veces por la cantidad de pernos que hay, ¿no?
Eso es, a ver, Ligerón te va a contestar. ¿Qué dice Ligerón? Sí, porque son 4 distancias. Eso quiere decir 4 Eso, pernos. eso es, Listo, 4 gracias. pernos. Porque es la sumatoria que está haciendo, ¿no? Así es, eso lo estamos poniendo así para no perder mucho tiempo, dice. Está correcto. ¿Cuánto es eso? Ingeniero, ahí en la fórmula dice 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ah, ya. Este 5 al cuadrado, a ver, vamos a explicarlo acá. Lo que estamos sacando es, bueno, si bien aquí es 3, pero lo que estamos sacando es la componente en X, esta, ¿no? ¿Y qué dice que es esta? P por E es el momento, por su coordenada. Cuando es X, es Y, coordenada Y, es esta, ¿no? Dividido entre qué, dice, entre X1 al cuadrado por Y1 al cuadrado, esa es la distancia, D1 al cuadrado, ¿no? Pero como esta es la misma que esta, entonces sería aquí por 2, por ejemplo, pero esta hay que sacarla independiente porque su distancia es diferente, ¿no? Ya, eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a revisar si es que está bien, entonces. Está 500 por 20 es el momento. Cuando es X es la coordenada Y. Está bien porque la coordenada Y es 5, si nos situamos acá, ¿no? 5. 5 es la coordenada Y. Pero abajo dice la sumatoria de X al cuadrado más Y al cuadrado. 5 al cuadrado más, aquí estaría, ¿no? 5 al cuadrado, nos falta otro 5 al cuadrado, ¿no? Así, X al cuadrado más Y al cuadrado es recién la distancia. Eso es lo que está reclamando. Esto sería por 2 aquí adentro, ¿no es verdad? Entonces le ponemos aquí 2 entonces. 2 por 5 al cuadrado. 4 veces está bien. Ahora parece que está bien. ¿Cuánto le da a Taborga Masabi? Estoy sacando ahí. ¿Cuánto le da al Ligerón? 250. 250 kp. Y ahora nos vamos a determinar si queda todo claro ahí. Nos vamos a determinar F1 de Y. Yo le preguntaría ahí, si se fijan en el esquema y en la distribución de los pernos, entonces fácil sería contestar esa pregunta. Vamos a ver si es que tiene, sin hacer mucho análisis, mucho cálculo. Cartagena, Soria, ¿qué diría? Sí, no le entendí la pregunta. Taborga Masabi ya sacó su resultado. Sí, eso sale 250 en F1 de X, pero en F1 de Y no sale. Ya, ¿cuánto en numérico entonces me da? ¿Cuánto resulta la? ¿Cuál sería el valor de esa fuerza? Cartagena, ¿qué diría? Caño. Ya, puro razonamiento nomás. ¿Cuánto sería ahí, Ligerón? Sería el mismo nomás, 250. 250 también. ¿Por qué, Ligerón? Porque sería A y B son 10, 10 sería 45 grados, bueno, y los resultantes son Así es. iguales.
Así está, muy bien. ¿Y cuánto sale F sub B aquí? 125. 125. Y lo que nos falta es la resultante ahora. Yo no voy a poner la fórmula porque ya la tenemos por ahí y ya de memoria también sabemos qué hacer. Ya, ¿cuánto le da a Taborga? ¿Cuánto le da a Núñez? Estamos dando puntos extra a los que contestan bien. Vamos a anotar aquí. La resultante sería que este 250 al cuadrado más 250 al cuadrado, no, 250 más 125 al cuadrado, raíz, ¿no? ¿Cuánto es entonces? Y a 279, mí me sale 279,1. 279,51 sale. Entonces 279, 280, ¿no? 279,5. A ver, 280, cierto, estamos agrandando esto. Puede ser, ¿no? Que no estén equivocados. ¿Qué diría, a ver, si es que está de acuerdo Freddy Ruiz Camacho? ¿Está de acuerdo? Ingeniero, a mí me sale 450,69. Ya, Es hay, igual, hay otro resultado, dice. es igual, me sale. Ingeniero, sale 450. A ver, es que cuando hay dos resultados queda una duda grande. Vamos a buscar aquí a alguien que nos confirme. Cartagena, Me salió 450,69. Ligerón, También, ingeniero. 450. Sí. Ya, algo estaba mal acá entonces. Está bien. Vean que resulta entonces práctico ya trabajarlo de esa manera. Y lo mismo entonces cuando es de 3, lo único que hay que tener en cuenta acá, si la solución es con 3 pernas, lo único que hay que tomar en cuenta es seguir los pasos que hemos indicado antes, es decir, determina el baricentro del grupo. Hemos resuelto que sean distribuidos de esta manera, 3. Entonces, si asumimos esta distancia que obedezca a la separación mínima o mayor que esa separación, puede ser igual a esta otra, para que no se interfieran entre pernos y pernos, determinamos la condición entonces del baricentro, ¿no? Decíamos que esto asemejamos una fórmula triangular y el baricentro también, si son áreas idénticas, vamos a entender de que va a estar a 1/3 de esta altura total, ¿no? Y una vez que tengamos eso, podemos unir esto con estos brazos que tenemos D1, D2, D3. Entonces, el momento resistente, vamos a entenderlo. El momento solicitante sería P por excentricidad, porque ahora ya podemos tener la excentricidad referida al baricentro de este grupo de elementos
resistente. Y la respuesta sería F1 de X, o digo F1 simplemente por su brazo. Esto perpendicular, hay que acordarse que es perpendicular a esto también. F1 por su brazo, que sería por D1, F2 por su brazo y F3 por su brazo. Pero aquí hay dos incógnitas, vean, ¿no? Esto y esto podemos saber que son iguales. Sí, porque están a la misma distancia. Pero esto ya es diferente, ¿no? Estos valores. Si bien la línea de acción de esta fuerza no coincide con esta otra, tampoco con esta, pero en magnitud serían iguales estas, porque están a la misma distancia. El hecho es de que acá esto y esto, cuando hacemos la distribución de fuerzas, se suman y tenemos entonces una resultante mayor acá que acá. ¿Por qué razón? Porque aquí se invierte esta posición, ¿no? Y entonces se restan estas fuerzas, por eso una resultante menor. La que quedaríamos en duda es esta otra para compararla con esta, pero al final comparamos y resulta que esta es la que recibe más carga. Entonces, ustedes van a hacer para una sección triangular, anótense para una sección triangular, donde tengamos también A igual que el otro para compararlo, pero con 3 pernos. Ese sería, ¿no? Eso entonces va a ser para la próxima. ¿Qué vamos a poner? Para ustedes, ejercicio 4 sería de esta parte. Una división triangular entonces. A igual 12 le vamos a poner acá. Y B igual 12 también. Bueno, para que sea comparativo con aquello, mejor lo dejamos así con 10, ¿no? Con los anteriores, ¿no? Y B también 10 le vamos a poner, para que sea comparado. Y P igual a 500 también le pongamos. Vamos a ver cómo lo relacionamos después en un detallamiento así como este. Procuren hacer uso así de una tabla de resumen para poner los resultados. Y de un solo golpe de vista ustedes van a ver el camino a seguir para conseguir resultados. Entonces, eso es lo que tenemos. 500 kilopascales. Excentricidad también igual a 20 T. Ese sería. Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta más, ¿cuál era el que llegó tarde? Dorado. Dorado creo que era, ¿no? ¿No tiene otra pregunta de Zambrana? ¿Está con el micrófono abierto? ¿O quiere hablar o no? Disculpe, ingeniero, yo tengo una duda. Usted dijo que entre perno y perno tiene que haber 3 diámetros, ¿no? Y Sí, 3 entre diámetros. Pero ese es perno y lo borde, mínimo. Puedes ponerle 4 diámetros, 5 diámetros, de acuerdo a la extensión que puedas abarcar en el ancho que te permita el elemento que vas a unir. Y mientras más alejado esté, sabes que van a ser más pequeñas las fuerzas que lo solicitan, ¿no? A medida que... Pero como límite es 3D. Eso para que no se interfiera en las cabezas de los pernos con la llave al ajustar, ¿no? y entre perno y el borde de la placa, ¿cuánto sería? Entre el perno y el borde de la placa sería 1.5 cuando es la parte metálica, una chapa, 1.5 de D, ¿no? Aquí estamos con esa situación entonces.
Aquí, si conocemos esta extensión de la chapa, si es un dato, entonces decíamos, ¿no? Si es un dato, esto ya por, digamos que está calculado por flexión, la dimensión de esta placa. Entonces, de aquí le dan 1.5 de D, 1.5 de D, ¿no? Y determinamos este, por ejemplo, si era 12 centímetros, 1.5 de D, 1.5 de D de media pulgada, va a darnos un valor de A que sería el máximo que podemos tomar. Acá también tenemos este límite de aquí, podemos hacerlo así. Y lo mismo para los restantes, ¿no? Bueno, entonces eso por hoy. La próxima, a ver si traen o si alistan su computadora, su programa, para que hagamos una cercha, vamos a hacer, y vamos a hacer tal vez algún inicio ya de un pequeño proyecto más completo. Ingeniero, yo tengo una preguntita antes que se vaya. Ya. Para el cálculo del espesor de la placa, ¿no ves? Ya hemos visto eso. Lo hemos visto aquí No. Mi duda es que si es 1400, porque ese dato yo lo busqué en el libro y no lo he pillado, solo pillé en el ejercicio y busqué en la tabla esa que hay, es 145 y básicamente no me ubico bien cuál usar, pero usé la de 1400. Cuando es atracción, dice aquí, ¿no? Ajá. Cuando es atracción, dice T es tracción, ¿no? 1400. Pero cuando es compresión, hemos puesto 1000 también. Igual que el corte, esto es para tracción de plancha. Pero cuando es a corte, hemos puesto 1000, ¿no? Y para aplastamiento también 1000. Entonces esos datos ya están definidos. Sí. Ya, Esos valores son admisibles. Tensiones admisibles son. Listo, ingeniero, Sí. gracias. Esa era mi duda. Ya, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego, jóvenes.